Buenas tardes, doctor. Somos el grupo 7 y vamos a explicarles los músculos del cuello. Vamos a empezar con los suprayoideos, que son 4 músculos que se van a insertar en el hueso hioides y se van a unir a la mandíbula. Estos van a ser el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioioideo. La función principal de estos 4 músculos va a ser elevar el hueso hioides y va a facilitar los movimientos de la lengua. También participa en la deglución y el habla. En la siguiente diapositiva les vamos a ver con más detenimiento. Los músculos digástricos. El músculo digástrico va a tener un vientre que va a ser anterior y un vientre posterior y se van a unir gracias a un tendón intermedio que se va a insertar en el hueso hioides. Entonces, el vientre anterior se va a insertar en la fosa digástrica de la mandíbula, mientras que el vientre posterior se va a insertar en la escotadura mastoidea. En inervaciones, el vientre anterior se va a inervar con el nervio miloioideo, ¿sí? Y va a ser un nervio de la mandíbula, mientras que en el vientre posterior con un nervio digástrico que va a ser el nervio facial. En el músculo estiloioideo se va a originar en la apófisis estiloides, que va a ser por estas partes, y se va a inervar con el cuerpo del hioides, que va a ser por aquí. En inervaciones podemos decir que se va a inervar con el ramo estiloioideo del nervio facial. Pasamos al siguiente, que es el músculo miloioideo. El músculo miloioideo se va a originar en la línea miloioidea, que es por estas partes de la mandíbula, y su inserción va a ser con el cuerpo del hioides y el raf miloioideo, que va a ser por acá. En inervaciones se va a inervar con el nervio del miloioideo. Ahora pasemos al músculo genioioideo. El músculo genioioideo, gracias a todos los músculos anteriormente vistos, no se va a poder ver en una porción anterior. Entonces tenemos que darle la vuelta y vamos a hacerle en un vientre posterior, en donde se va a originar en la apófisis mentoniana, que va a ser por esta parte. Apófisis mentoniana, y va a tener una inserción en el cuerpo del hioides, que va a ser por acá. En inervaciones se va a inervar con el C1 a través del nervio hipogloso. Eso sería todo en músculos suprayoideos. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los músculos infrayoideos. Mi nombre es Ana María Limachuelo y yo les voy a hablar sobre estos 4 músculos muy esenciales para el cuello. Nos dice que son 4 músculos ubicados en la región anterior y lateral del cuello, justo debajo del hueso hioides, y tienen la relación con la laringe, tráquea y la glándula tiroides. Nos dice que también el hioides tiene la facilidad de la deglución y el movimiento de la laringe. Así también como encontramos que el homoyoideo puede disminuir la presión en la vena yugular interna al tensar la vaina coroidea, fortaleciendo el interno venoso. Todos estos músculos, que enseguida vamos a hablar, son esenciales para el equilibrio de la cabeza sobre el cuello, la biomecánica mandibular y funciones vitales como la deglución y el habla, ya que sin estos músculos no podríamos tener ninguna de estas funciones. Ahora sí hablamos sobre los músculos infrayoideos, que es el homoyoideo, esternotiroideo, esternoyoideo y el tiroyoideo. En el músculo homoyoideo encontramos una forma de músculo digástrico aplanado y alargado, así también que tiene un trayecto que se extiende oblicuamente a un lado del cuello desde la escápula hasta el hueso hioides. Su inserción es del vientre inferior, se inserta en el borde superior de la escápula, y su acción es que actúa sobre el hueso hioides en sentido inferior y posterior y lateral. Ahora pasamos con el músculo esternotiroideo. Tiene una forma aplanada y larga. Su trayecto es que se extiende anteriormente a la laringe y a la glándula tiroides, desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Su inserción encontramos que se inserta en la cara posterior del manubrio externo y del primer cartílago costal.
Se fija medidamente en las fibras faciales y fibras musculares al cartílago tiroides. Y como habíamos dicho, la acción se encuentra en bajo la faringe y se fija en la inserción del músculo tiroides. Ahora hablemos del músculo esternoioideo, que su forma es delgada y acintada. Su trayecto es que se extiende anteriormente a los músculos esternotiroideos y tiroideos, que tienen esa relación con esos dos músculos, desde la clavícula hasta el hueso yoideo. Su inserción es que se inserta inferiormente mediante fibras musculares, como podemos expresar la extremidad externa de la clavícula. 2. El ligamento esternoclavicular. Y 3. La parte próxima del manubrio del esternón. Y su acción es bajo del hueso yoides. Por último, hablemos del hueso tiroideo. Tiene una forma aplanada y larga. Su trayecto es prolongada el músculo esternotiroideo superiormente desde el cartílago tiroideo hasta el hueso yoides. Tiene inserción que nace de los tubérculos del cartílago tiroides y sus fibras ascienden anteriormente a la membrana tiroidea y se insertan con estos dos, que es en el cuerpo del hueso yoides y con la cara inferior del asta mayor del hueso yoides. Y como acción tiene la baja en el hueso yoides. Continuando con el tema, mi nombre es Naya Roseli Cari Zúñiga. Yo voy a hablar sobre el músculo esternocleidomastoideo. Este es un músculo que se extiende desde el esternón y la clavícula hasta el apófisis mastoides. Este músculo esternocleidomastoideo es muy importante, ya que gracias a ello podemos tener movilidad y estabilidad de la cabeza y el cuello, en la cual tiene dos inserciones, inferiores y superiores. En las inferiores se encuentra la clavícula, que tiene su inserción en la parte posterior de la cara superior, en la cual se origina en la cabeza clavicular de la clavícula. También tenemos al esternal, que tiene su inserción en la cara anterior del manubrio esternal, en la cual se origina en la cabeza esternal del manubrio del esternón. En las inserciones superiores tenemos al apófisis mastoides, que se inserta en la superficie lateral, que es un proceso óseo localizado detrás del oído. También tenemos a la línea nucal, que es otra inserción superior que se encuentra en la mitad lateral de la línea nucal, en la cual esta línea ósea está ubicada en la parte posterior del cráneo. En conjunto de estas dos porciones tienen como función como un músculo poderoso que nos permite la flexión, rotación y lateralización de la cabeza y el cuello. Continuando con la exposición, posteriormente tenemos los músculos prevertebrales. Estos están ubicados profundamente en la parte anterior de las vértebras cervicales y también se dividen en el largo del cuello, el largo de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. El largo del cuello. El largo del cuello tiene un origen e inserción en los cuerpos vertebrales de C1 a T3. Su función es flexionar el cuello y dar ligera rotación. Su inervación está en los ramos anteriores cervicales, específicamente en la C2 y C6. El largo de la cabeza. Tiene un origen en la apófisis basilar del occipital, con una inserción en la apófisis transversa de C3 a C6, con la función de flexionar la cabeza. Su inervación se encuentra en los ramos anteriores de C1 a C3. El recto de la cabeza tiene un origen en la masa lateral del C1. Su inserción está en la base del occipital. Tiene una función de flexionar y estabilizar la cabeza y su inervación está en los ramos anteriores de C1 a C2. Los músculos laterovertebrales, específicamente escalenos, están ubicados lateralmente al cuello entre las vértebras y la primera y segunda costilla. Tenemos entre ellos el escaleno anterior,
El escaleno anterior tiene un origen en la apófisis transversa de C3 a C6, con una inserción en la primera costilla, con la función de elevar la primera costilla al realizar la inspiración y flexionar lateralmente el cuello, con una inervación en los ramos cervicales inferiores, específicamente en la C4 y C6. El escaleno medio tiene un origen en la apófisis transversa de C2 a C7, con una inserción en la primera costilla detrás del surco de la arteria subclavia. Su función es igual que la anterior, que el que acabamos de hablar hace un momento. Su inervación es en los ramos cervicales, específicamente en la C3 y C8. Y finalmente el escaleno posterior, con un origen en la apófisis transversa de C4 a C6, con inserción en la segunda costilla y su función es elevar la segunda costilla y flexionarlo lateralmente. Y la inervación se encuentra en los ramos cervicales de C6 a C8. Gracias por su atención.